Hola, bienvenidos chicos, el Colegio Morelos y la sección secundaria, y yo su profesora Ángel Ocampo. Les damos la bienvenida, esperando que en estas 2 semanas de vacaciones ustedes estuvieran en familia, estuvieran tomando las medidas de precaución necesarias y que al igual que nosotros nos hayan extrañado. Y aunque no lo crean, les mando un fuerte abrazo, un beso y los extraño a cada uno de ustedes. Muy bien, como sabemos, estamos en plena contingencia. Por primera vez en la historia, ustedes jóvenes en siglo XXI están viviendo una coyuntura histórica. ¿Qué es una coyuntura histórica? Es un quiebre. Una coyuntura es una guerra, una revolución, una guerrilla y ahora una pandemia. Es algo que marca un antes y un después en la sociedad. Hoy, 2020, ustedes están viviendo este quiebre entre antes y después. Y ustedes son la herramienta del futuro. Son los que al salir de esta situación vamos a vivir un cambio. Y aunque estamos pequeños, somos jóvenes, en realidad, pues somos la semilla que va a dar fruto a esta nueva sociedad que va a surgir. Con ello, el colegio, la sección, sus maestros, yo, tenemos la intención de dar una continuidad a sus estudios y poder entonces crear chicos con este sentimiento analítico, de reflexión social y de valores para la transformación. Con esto yo voy a dar continuidad a sus clases de historia. La historia es fundamental para un análisis social y de transformación. Si conocemos los procesos pasados, pero no como hechos arcaicos, antiguos, sino como saberes que nos pueden ayudar a entender a la sociedad de hoy en día, el cambio se va a notar. Con esta situación vamos a ver el tema totalitarismos. Los totalitarismos es algo que se vive en el mundo entre guerras. Si ustedes se acuerdan, en sus clases pasadas, antes de sus vacaciones, vimos una presentación, la cual para poder comprender mejor y tratar de entenderlo, se los voy a colocar. Si ustedes se acuerdan, vimos la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que comenzó en 1914 y terminó en 1919, marca un antes y un después en la historia. La sociedad se comienza a dar cuenta que perdieron mucho con esta guerra. Trabajos, comida, dinero, demografía, etc. Y en el mundo entre guerras, que es un periodo de paz relativa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se vivió la crisis de 1929. A grandes rasgos, esta crisis es cuando en Estados Unidos se pierde dinero. La gente deja de tener economía, se vuelven pobres y todos comienzan a causar miedo y terror. Que lo que ellos querían que estaba bien, pues desaparece. En las personas se da que tienen que cambiar, que tiene que haber una transformación, porque su gobierno los ha defraudado. O es lo que ellos creen, porque vivieron una guerra que los dejó destrozados. Con esta idea surge el pensamiento totalitario. Cuando hablamos de totalitarismos, hablamos de un partido político. Así como cuando decimos el PAN, el PRD o el PRI, totalitarismo es eso, partido político. Vamos exactamente qué es el concepto, qué significa. Sistema de y la sociedad son los. ¿Por qué la gente los acepta si suena feo? Porque no encontraron otra mejor alternativa a su problema. ¿Quiénes fueron los personajes que conformaron estos partidos políticos? Bien, tenemos a Benito Mussolini. Benito Mussolini va a ser el personaje del partido político en Italia. Luego tenemos a Joseph Stalin.
Joseph Stalin va a ser el personaje del partido político en la Unión Soviética, hoy en día llamada Rusia. Y por último tenemos Adolf Hitler, va a ser el representante del partido político en Alemania. Benito Mussolini, Joseph Stalin y Adolf Hitler son llamados personajes carismáticos. ¿Por qué carismáticos? Porque son personas que a la gente les caen bien, son agradables, tienen el don de la palabra, que cuando tú los escuchas dices, oh, wow, son geniales, ¿no? Entonces sus ideas, cuando las escucha el pueblo, suenan buena idea, suenan agradables. La gente los quiere. Muy bien, estos son nuestros personajes de los partidos políticos. ¿Cuál es el pensamiento de este partido político? 1. El control de todo le pertenece a un solo partido político. Es decir, que ellos tienen el poder en todos los ámbitos, como dije, político, administrativo, social, cultural, etc. Con esto, entonces, el número 2, tiene el control de la economía. Ellos son los que van a manejar la compra y venta de productos. Ellos son los que van a decir el precio de las cosas. Número 3, trabajo bajo una forma de pensar. Es decir, que cada partido político tiene un pensamiento. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita. Número 4, es el único que le puede hacer y deshacer leyes. O sea que ellos son los que dicen que se hace y que no se hace. Y número 5, tiene el control de los medios de comunicación. Es decir, ellos deciden qué se ve en la televisión, qué se escucha en la radio, qué se escribe en los periódicos. Aquí vemos entonces, esta es una representación de Adolf Hitler sosteniendo el mundo. Si nos ponemos a analizar y pensar, entonces hablamos nuevamente de reyes, absolutismo. Nuevamente el poder recae en una sola persona. En este caso, un partido político. ¿Por qué la gente lo quería? Porque les vuelvo a decir, la gente estaba desesperada. Bien, ¿cuáles son entonces los 4 partidos políticos? Con los personajes les dije que estaba Mussolini en Italia, llamada fascismo. Estaba en la Unión Soviética, hoy Rusia, Stalin, llamada estalinismo. Y Adolf Hitler estaba en Alemania, llamada nazismo. Lo vamos a ir viendo cada uno de ellos. Partido político fascista. Lugar, Italia. Si ustedes se acuerdan, y no hay que olvidar nuestros hermosos mapas, es la botita. Su personaje, aquí tenemos, es Benito Mussolini. Y este que ven aquí, este es su signo, es su simbología. En Italia, este símbolo representaba el fascismo. ¿Y cuál era su pensamiento? Su pensamiento era la violencia. Benito Mussolini decía que se utilizaba la violencia en Italia como una forma de miedo. Las personas lo iban a respetar, le iban a temer y lo iban a querer. Porque si una persona le tiene miedo a alguien, pues va a hacer lo que él quiera. Entonces Benito Mussolini en Italia implementó la violencia para aquellos que no le hacían caso. Y de esa manera creía que Italia iba a ser más fuerte. Pensamiento, ¿por qué la gente quería eso? Porque Benito Mussolini fue una persona carismática que supo envolver a las personas. Y literalmente era como de, si te pego, es porque te quiero y es por tu bien. Y la gente lo aceptó. Porque Benito Mussolini, a pesar de que este era su pensamiento y fue una persona autoritaria, hizo que Italia saliera de la pobreza. La gente empezó a tener trabajo, empezó a tener alimento y empezó a mejorar después de la Primera Guerra Mundial. Por esa razón, la gente aceptó a Benito Mussolini. Siguiente, vamos con estalinismo. Personaje, Joseph Stalin. ¿Ok? Lugar, la Unión Soviética. Hoy en día, Rusia. Si vemos el mapa, Rusia, que es el que está en color verde, es el país más grande de todos.
Ahí surge este partido político llamado stalinismo. Aquí está su simbología, ¿ok? Este era el símbolo con el que se representaba. ¿Y cuál era su pensamiento? Culto a la personalidad. ¿Qué quiere decir culto a la personalidad? Bueno, Stalin decía que si lo veían literalmente como un dios, la gente lo iba a querer. Stalin quería que su fotografía estuviera en todas las casas, en todas las banderas, en todos los lugares y que lo amaran, lo idolatraran. Y así el mundo iba a cambiar, porque por el amor se hace la transformación. Pero en realidad, pues era autoritario, era una persona que hacía lo que él quería. Pero la gente estaba feliz porque al final de cuentas lo amaban. Y Rusia comenzó a tener lo mismo que Italia: trabajo, prosperidad y bienestar después de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Y por último, bueno, vamos a verlo de cerca. Ahí está Stalin, ¿no? Bien, y por último vamos a ver nuestro último partido político, nazismo, que es de lo que ustedes saben más y que posteriormente en la siguiente clase vamos a ahondar un poquito más en ello. Nazismo, personaje, Adolf Hitler. Aquí vemos la fotografía, que en realidad creo que la tenemos presente, es de los más famosos. Lugar, Alemania. Aquí tenemos el mapa, el que está en color rojo, esa es nuestra zona geográfica de Germany. Y después aquí tenemos lo que es su simbología, es la esvástica nazi. ¿Ok? Bien, ¿cuál era el pensamiento de Adolf Hitler? 1, raza superior. Decía que los alemanes eran por mucho la raza más fuerte. Y al ser la raza más fuerte, tenían que gobernar. Si ustedes se acuerdan, vimos algo que se llamaba darwinismo social. ¿Qué era el darwinismo social? Cuando el más fuerte tenía el derecho de someter al más débil. Es decir, el fuerte podía acabar con el débil por ser el más frágil. En este caso, Alemania era la raza fuerte y podía someter a todos los demás. Y no solo someter, matar a todos los demás. En este caso, la raza inferior fueron los judíos, negros, gitanos, etc. Otro de los pensamientos, espacio vital. Alemania, si se dan cuenta, es un país, tal vez no es muy chiquito, pero tampoco es grande. Y al ser una raza fuerte y superior, creían que tenían el derecho de entonces extender su territorio por todo el continente europeo y, ¿por qué no?, el continente asiático, y, ¿por qué no?, el continente africano, y, ¿por qué no?, el continente americano. Alemania creía que podía conquistar todo el mundo. Y eso era su pensamiento. Con esta razón, el nazismo se convirtió muy fuerte. ¿Por qué el pueblo apoyaba a una persona que quería matar a otra raza y literalmente dominar el mundo? Porque Alemania estaba cansada, estaba defraudada y estaba dolida por la Primera Guerra Mundial. Y si ustedes se acuerdan, el Tratado de Versalles fue una humillación para Alemania. Por lo que, aunque suena algo absurdo, la gente decidió que la mejor forma de salir de esta derrota de la Gran Guerra era hacer una segunda guerra. Y con esto va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ahorita en unos minutos nos vamos a ver en nuestras clases en línea para poder aclarar dudas, donde ustedes voy a darles la palabra para que expresen si quedó algún pensamiento inconcluso, alguna duda, y yo se los pueda aclarar. De igual manera, vamos a ver nuevamente cada uno de estos totalitarismos, estas formas de gobierno, estos partidos políticos, para que quede más concentrada la información. Muy bien, pues entonces el Colegio Morelos y la sección secundaria les agradecen por haberme escuchado. Y yo, su profesora Ángel Ocampo, nuevamente les mando un fuerte abrazo, un beso, los quiero y nos vemos en un momento, chicos. Cuídense mucho.